Ahora vamos a partir con el bloque 1, donde Valentina Martínez y Pedro Fernández del Ministerio de Energía, del Departamento de Edición Pública y Energía, van a hacer la presentación del contenido de la ley. Así que, adelante, Dina, Pedro. Gracias, Iván. Buenos días a todos y todas quienes nos acompañan. Bueno, esta parte de la jornada queremos empezar haciendo una breve descripción de la Ley de Transición Energética, que fue recientemente publicada, y su proceso de implementación en el que estamos hoy en día. Creemos que es importante recordar cómo se fue gestando esta ley y por eso vamos a ir un poco a sus inicios y a su cronología. Bueno, este proceso duró más o menos unos 2 años, comenzando con una mesa de transmisión en que se hizo un diagnóstico, luego de parte del Ministerio y las otras entidades públicas empezamos a hacer esta elaboración del proceso del proyecto de ley, para luego en julio, el 10 de julio se ingresó mediante mensaje, no sé si se recuerda, pero era un proyecto de ley más amplio, y luego en octubre del 2023 se hizo este acuerdo entre el Ejecutivo y el Senado en que se redujo a los pilares que hoy en día radica la Ley de Transición Energética. Este proceso duró más o menos 1 año y ya el 27 de diciembre se publicó y entró en vigencia. Y por ende, hoy en día nos encontramos en el proceso de implementación que implican las resoluciones reglamentarias que después nos vamos a referir. Esta ley de transición energética y que tiene este subtítulo que posiciona la transición eléctrica como un sector habilitante para la carbono neutralidad. ¿Por qué tiene este subtítulo? En ese entonces, cuando estábamos ideando este proyecto de ley, teníamos como desafío este compromiso que está en el marco del cambio climático de alcanzar la carbono neutralidad para el año 2050. El año 2023 nos encontramos en el segundo tiempo de la transición energética y por eso pensamos que la infraestructura de la transmisión tenía que posicionarse como un sector habilitante para alcanzar esta meta. Si nosotros queríamos tener una mayor participación de energías renovables y limpias, necesitábamos atacar los problemas que presentaba la transmisión. Y por eso sentíamos que el sector eléctrico tenía que ser una pieza clave y habilitante para alcanzar este desafío. Y por eso nuestro diagnóstico podríamos decir que estaba situado en 3 grandes problemas, o en tres grandes ejes. En primer lugar, en la planificación, porque sabíamos que se presentaban retrasos y traslates en el proceso de planificación de la transmisión, por lo tanto se atrasaban obras que eran muy importantes para el sistema. Por otro lado, las licitaciones tenían un bajo desempeño en que muchos proyectos, muchas licitaciones se declaraban desiertas y las ofertas de las obras de ampliación tenían valores que eran muy elevados respecto a los valores de inversión referenciales. Y por último, en la construcción teníamos problemáticas dentro de la construcción. Y que eran, bueno, de las cuales quedaban fuera del alcance de los adjudicatarios de las obras, en que nadie se podía acercar. Entonces, el objetivo general de esta ley, que no hay que olvidarlo, por mucho que estemos ahora en la implementación, era acelerar la participación de las energías renovables y limpias en la matriz eléctrica nacional a través de medidas que van en línea con el desarrollo eficiente de las obras de transmisión eléctrica. Bien, aquí tengo a Pedro con los 4... Hola, buenos días a todos y todas. Esto, para los que han participado durante la gestión del proyecto de ley y su aprobación, va a haber mucho de reiteraciones. Participaron en las jornadas en
en abril del año 2023, hay mucho de esto que ya lo hemos visto. Vamos a revisar los principales ejes que tiene el proyecto de la ley ya que se aprobó, y son principalmente 4 temas. Primer tema, obras necesarias y urgentes, que a partir de algún minuto, bajo el nombre del 102 mandatado, va a ser una figura de... Disculpe. Tantas cosas no me pueden explicar. Ya, el primer es que las obras necesarias y urgentes, que bajo su primer nombre contaba que estamos en la ley, era un 102 mandatado, era la figura de una forma de generar proyectos que requirieran el sistema en forma más ágil que el plan de expansión. Después, los problemas asociados a la licitación de obras de ampliación, que, como ya adelantaba Martina, era muchos problemas de obras desiertas y con valores que no se ajustan a la realidad. De la revisión del BEI de las obras de ampliación, esto fue una consecuencia que ha dejado la experiencia con la construcción de las obras de ampliación en los últimos años, un alto número de obras paralizadas. Y después, un requerimiento que surgió desde la industria era la forma de adaptar el sistema de transmisión zonal para la implementación de PMGD. El primero es que obras necesarias y urgentes. Todos sabemos que el proceso de planificación es extenso, toma a veces siempre más del año que suponía la ley, normalmente 2 años, y se suele traslapar uno con otro. A esto se suma el tiempo que tienen las obras para licitarse, adjudicarse, construirse, lo cual genera que en la práctica sean 3 años para que una obra, desde que se empieza a planificar, pueda efectivamente estar licitándose y adjudicándose. Y esto, dado los tiempos que uno está planificando, hace que haya falta de infraestructura de transmisión, por lo que se tiene que agilizar el desarrollo de las obras que son necesarias para el sistema eléctrico. Ante una red con alta penetración de energía renovable que va a estar modificándose con agilidad, debería poder responder al sistema a estos requerimientos más urgentes y que no pueden esperar 3 años. Aquí esto se implementó a través del nuevo artículo 91 bis de la Ley General del Servicio Eléctrico, que es un mecanismo de realización de obras de expansión que no debe cumplir este proceso de planificación, porque se entiende que son una situación excepcional, obras que son más urgentes que las requerimos ahora, y este proceso es arreglado de un nicho que requiere la aprobación de la Comisión Nacional de Energía, del Ministerio y del Coordinador. Por la discusión parlamentaria se vio que este tiene que ser y mantenerse como un mecanismo excepcional de las cosas más urgentes, más necesarias, y que no puede reemplazar la planificación que con todas sus instancias vela por el adecuado desarrollo del sistema. Así que se puso un umbral máximo de un 10% del valor de inversión de los últimos 5 planes de expansión, y hasta el 5% podrá destinarse a obras nuevas. Esto por velar un cierto equilibrio entre obras nuevas y obras de ampliación, que no podemos tener ante la necesidad de obras muy grandes, dejar de invertir en obras que requiere el sistema que aunque sea de entidad. Y este límite en la discusión parlamentaria requirió una bajada de un suma específico en la región de Ñuble con sus necesidades actuales, por lo cual se estableció un artículo transitorio, el quinto, que durante los primeros 5 años de la publicación de esta ley, para la región de Ñuble puede haber un máximo, un 5% adicional, por sobre el 10% que estaba en el resto del sistema eléctrico. La idea es que esto permita agilizar la determinación de las obras que son necesarias y urgentes para el sistema y agilizar su entrada en operación, ya que esto tiene un mandato legal de que las licitaciones sean un plazo más breve y expedito. El segundo es que son las licitaciones de obras de ampliación. El contexto diagnóstico que presentamos ampliamente en el año 2023 cuando se presentó la ley fue de que hay un alto número de obras que se declaran desiertas, ya sea porque no hay interés de la industria o porque los proyectos son, las ofertas son más altas que el valor máximo, y dentro de las que incluso son adjudicadas, las obras de ampliación tienen una dispersión, si es que ven el gráfico de mano derecha, es muy lejos del valor de referencial. Lo cual indica que, como estamos planificando, como vemos la obra en la planificación, no es, o al momento de hacer la licitación, no se ajusta tanto a lo que ve la industria en esta obra, y lo cual ha querido hacer una vuelta, se podría decir una vuelta atrás, como era antes de la ley de transmisión, que las empresas eléctricas licitaban sus obras de transmisión, pero en verdad es un avance porque es una licitación bajo otro modelo. Las empresas nuevamente serán propietarias, serán las responsables de efectuar las licitaciones de la obra de ampliación. El propietario tiene ahora, en forma explícita en la ley, la responsabilidad de supervisión y correcta ejecución de la obra hasta su entrada en operación,
cosa que era discutida, que es una responsabilidad que siempre se pensó implícita en la ley, pero que no estaba explícito. El coordinador pasa a tener un rol de supervisor, recordando la competencia del proceso, y se incorpora, esto es importante, fórmula para la indexación del veía adjudicado de la obra de ampliación. Es una de las cosas que más se dolió durante la pandemia, que debido a los procesos asociados a la dictación de los decretos y el inicio de las obras, había un desfase de tiempo que también se traspasaba un desfase en costo de los pedidos de las obras, que fue parte de los problemas que tenían hoy en día las obras para poder materializarse. Esto busca hacerse cargo del bajo desempeño de licitaciones, agilizar los procesos administrativos de licitación, disminuir los costos de transacción asociados a la administración de los contratos por los electricistas y asignar riesgo en el proceso a los agentes con mejor posición para gestionarlo, porque las empresas siempre van a conocer mejor qué se requiere para la obtención de sus obras, más allá de la información que podamos levantar desde el sector público. El tercer eje, esto fue para hacerse cargo de la situación que hoy día tenemos, un alto número de obras que están paralizadas o abandonadas, porque, como adelantaba en la lámina anterior, el BI de la obra no se indexa, no se ajustó, y con los cambios en los costos, en los tiempos, en la pandemia, los costos al final no reflejan, los costos adjudicados, los valores adjudicados no reflejan los costos reales de esa obra. Y nos dimos cuenta de que efectivamente puede existir este riesgo y que no había mecanismos para poder hacerse cargo. Y al final esto se tradujo en un alto número de obras que están paralizadas. Son alrededor de 55 obras al año pasado que estaban paralizadas con avance o sin avance, y alrededor de 47 que estaban con solicitud de artículo 157, que en la legislación actual es la única forma de realizar el BI, que es hacer nuevamente un proceso de licitación bastante amarrado por lo que eran las bases y el plan de expansión anterior, lo que hace difícil que el coordinador o el sistema pueda ajustarse a los cambios que ha tenido el sistema durante el tiempo transcurrido de la adjudicación original para poder licitarse. Esto se hace a través de dos modificaciones, una que tiene un régimen permanente y una un régimen transitorio. En un principio, la génesis del proyecto de ley era solo un mecanismo aplicable a todos, pero durante la discusión legislativa y legislativa se separó un mecanismo que es para los casos, que es lo que quedó en el, perdón, lo que quedó en el artículo 99 de la Ley General de Servicio Eléctrico, que es un mecanismo permanente, que se aplica a las obras que hayan tenido término anticipado su contrato, que es y estableció un procedimiento arreglado llevado adelante por la Comisión, con informe del coordinador sobre el avance de las obras. El detalle lo vamos a ver cuando realicemos las resoluciones reglamentarias, pero esto es un mecanismo que va a quedar para siempre, y cada vez que una obra tenga término anticipado, que reemplazaría lo que hoy día va a ser 157. Y el artículo segundo transitorio es para hacerse cargo de la situación que tenemos hoy. Hoy tenemos muchos proyectos paralizados, que en que los especialistas han sido responsables del sumado de esta discusión legislativa, que pese a los problemas y las dificultades no han abandonado la obra y han seguido haciéndose cargo, y ellos hoy día tendrían la posibilidad de ver reflejado en el BI que van a recibir de pago los verdaderos costos de la inversión. Esto es un poco distinto el procedimiento porque se establecieron límites para la determinación de este nuevo valor, sujeto a ciertas características según las causales que se van a realizar en la ley, y va a estar también la resolución reglamentaria que va a exponer con mayor detalle la Comisión. Y la idea es entregar mayor certeza a la ejecución de la obra de ampliación, reflejar los costos reales de su construcción y ejecución, y hacer frente a la situación de obra de ampliación que hoy día se encuentra paralizada. Con esto es trabar muchos cuellos de botella en la transmisión que hoy día no permiten que el sistema se desarrolle como corresponde. Y el cuarto eje, este fue levantado de la industria, fue que hacerse cargo de que hay una alta presencia de medios de generación distribuida, alrededor de 3 gigas, y se proyecta un aumento de la capacidad instalada en los próximos 2 años, lo que va a utilizar los sistemas de congestión de los sistemas de transmisión zonales. Y en 2023 el coordinador identificó 32 puntos en el sistema de transmisión zonal que requieren expansión debido a la operación de los PMGD. Esto se enfrenta en que la planificación actual, hasta antes de esta ley, solo se expandía para abastecer los aumentos de la demanda o con motivo de seguridad operacional y eficiencia, por lo cual no permitía, pese a los intereses de la industria, el poder crecer para hacerse cargo de los requerimientos del PMGD, que muchas veces manifestaron que ellos estaban dispuestos a participar en el financiamiento del sistema, si es que podía crecer para hacerse cargo de su financiamiento y de sus requerimientos y poder permitir su implementación.
Esto se implementó a través de varias modificaciones a artículos puntuales, no son un gran cambio, sino que son varios cambios pequeños, para evitar que los pequeños medios de generación distribuida y los sistemas de almacenamiento que hacen uso de las redes de distribución puedan proponer obras al sistema de transmisión zonal. Entonces, esto se traduce en que ellos van a poder presentar obras en el marco del plan de expansión. Se establece la exigencia de garantía para proponer la obra de transmisión zonal, pensando en que si es que la obra, el sistema se expande para hacerse cargo de sus requerimientos, dichos proyectos tienen que efectivamente materializarse o responder si es que no lo hacen. Y hay un mecanismo para que ellos puedan participar en forma equitativa en el pago de la transmisión, de que si se va a expandir para ellos el sistema, ellos deberían lógicamente contribuir su financiamiento. Esto es un cambio en el paradigma de la planificación de las redes zonales y va a permitir el servicio y la operación de los PMGD y los sistemas de almacenamiento conectados al sistema de distribución, contribuyendo a los objetivos de esta ley. Y aquí le paso de nuevo el control de la... Bueno, entonces, explicado los principales ejes de la ley, nos tenemos que preguntar en qué etapa estamos de lo que nos mandaron. La misma ley señala en su artículo primero transitorio que una vez publicada en el Diario Oficial, por tanto esa vigencia, que fue el 27 de diciembre de 2024, le da el plazo de un año al Ministerio de Energía para dictar o modificar los reglamentos que hacen aplicable esta ley. Sin embargo, mientras estos no se dicten o modifiquen, le da el plazo de 90 días a la Comisión Nacional de Energía para dictar resoluciones exentas de carácter reglamentaria y que van a establecer estos plazos, procedimientos y requisitos para cada uno de los procesos que ya explicó Pepe. Entonces, bueno, esto es un poco antes de que se publicó la ley. Desde la Comisión Nacional de Energía, el Ministerio y el Coordinador hemos estado trabajando en la elaboración de estas resoluciones exentas para que salgan en los plazos, incluso antes. Y por eso, de estas 5 resoluciones exentas que tienen que salir, ya se publicaron estas 3. Consideramos darle mayor prioridad a estas 3 primeras, porque los procedimientos efectivamente van a agilizar el desarrollo y la entrada en operación de obras que es necesario que entren en Egipto. Bueno, y aquí tenemos un cronograma de los principales hitos y que también marcan cómo las obras van a poder hacer uso de estos nuevos procedimientos que incorpora la ley. Por ejemplo, bueno, el plan de expansión de obras de ampliación se publicó en diciembre, y por ende la licitación de estas obras deberían hacerse por parte de los propietarios con este nuevo procedimiento. Bueno, este otro hito, la publicación de la ley. Hoy nos encontramos en el proceso de consulta ciudadana de estas resoluciones. Esperamos que esta publicación, por lo tanto, entrarán en vigencia estas 3 primeras en febrero. Y tenemos estos otros hitos que también marcan cómo los propietarios van a hacer uso de estos procedimientos. En marzo se nos vence el plazo de estos 90 días que dice el artículo primero transitorio, y por ende deberían publicarse también las resoluciones de obras necesarias y urgentes y las de transmisión zonal por parte de propuestas por terminamos. Bueno, muchísimas gracias, Pedro, Valentina. Bueno, ahora antes de pasar a los bloques 2 y 3, los invito a un coffee break que vamos a tener acá afuera. Dentro de eso pueden hacer todas las preguntas acá, Pedro, Valentina, de lo que es el contenido de la ley, durante el coffee o ahora. Si alguien tiene alguna pregunta, también puede. Acá Bernardita tiene una pregunta.
Dentro de este cronograma que tenemos en pantalla de 2025, el decreto que corresponde al plan de obras que se emitió el ITP el 5 de diciembre, ¿en qué momento será emitido? ¿Va a afectar la emisión de estas resoluciones reglamentarias, la emisión de ese decreto para poder dar inicio a la licitación de esas obras? Siguiente lámina. Ahí está. Sí, la obra de expansión. El decreto ya fue dictado y tiene, por lo que decía la ley vigente al momento de su emisión, que el coordinador tenía que efectuar las licitaciones de tanto obras nuevas como de ampliación. Con la dictación de la ley, se establece en el transitorio que todos los procesos que no tengan llamado a licitación previo a la publicación de la ley tenían que ser el coordinador, pero después le correspondía a la empresa. Lo que correspondería ahora es que nosotros deberíamos modificar ese mandato para que el coordinador solicite las obras nuevas y le corresponda, y que claro, que son las empresas propietarias de la obra ampliación las que visiten esa obra. En este segundo bloque vamos a tener la presentación de Rodrigo Quijada, que nos va a presentar la resolución reglamentaria para la licitación de obras por los propietarios. Rodrigo. Hola, buenos días. Bueno, a continuación les voy a presentar la primera de las tres resoluciones reglamentarias de la Comisión Nacional de Energía, que se encuentran en consulta pública desde el pasado 3 de enero y por 15 días corridos. La primera de las tres resoluciones que implementan lo que dice la ley en tanto que se modifiquen los reglamentos. Pero esta resolución es la licitación de obras de ampliación por su propietario. Un poco de contexto y los objetivos de esta resolución. Bueno, tiene relación con el nuevo artículo 95 de la Ley General de Servicio Eléctrico, que modificado por la Ley 2022. ¿Cuál establece básicamente que bueno, los propietarios de la obra de ampliación, fijadas tanto por medio de decretos de expansión como decretos de obra necesaria y urgente, van a ser los encargados de efectuar la respectiva licitación pública internacional y adjudicar la construcción de la obra. En tal sentido, bueno, los propietarios van a ser los responsables de la supervisión y correcta ejecución de la obra hasta su entrada en operación. Y el objetivo de esta resolución reglamentaria es crear los plazos, requisitos y procedimientos necesarios para la implementación de esta nueva normativa. Bueno, a continuación me voy a referir brevemente al procedimiento que, a este procedimiento de licitación de obra de ampliación por parte de sus propietarios, haciendo énfasis principalmente en algunos cambios que hay respecto a la licitación que actualmente lleva el coordinador. En principio, las tres primeras etapas que aparecen aquí en el diagrama, la de base, el proceso de licitación mismo y la adjudicación de la obra, son bastante similares a lo que existe o a lo que hace hoy en día el coordinador, solo que ahora pasa a manos del propietario. Cuanto al término anticipado, esa es una parte nueva de estos procesos de licitación. Y bueno, en ese sentido, en cuanto a la elaboración de las bases, como les comentaba, esto va a estar a cargo de los propietarios de la obra que son objeto de ampliación. Los propietarios también son los responsables de recabar la información técnica de esta obra, sin perjuicio de que a través del coordinador se puede requerir información adicional. Existe una fase de revisión previa de las bases de licitación por parte del coordinador, a lo cual me voy a referir con un poco más de detalle más adelante en la presentación. En cuanto a la licitación y a la adjudicación, estos son procesos bastante similares a lo que realiza hoy día el coordinador. Están sí plazos acotados para el caso de la obra necesaria y urgente, que son, bueno, estas obras nuevas, lo que se le había llamado los presupuestos mandatados que nos comentaba anteriormente el Ministerio. Y también más adelante en la presentación me voy a referir con un poco más de profundidad a esta posibilidad de poner términos anticipados para la adjudicación propietario de la obra y el adjudicatario.
Básicamente, en esta etapa, el propietario va a ser el responsable de la ejecución de la obra en tiempo y forma, en caso de que se produzca el término anticipado. Y bueno, va a tener la alternativa de ejecutarla por sí mismo o solicitar la ejecución solicitar la ejecución de la obra, perdón, a un tercero, con la posibilidad de que exista una revisión del valor del vehículo. En todo este proceso de licitación, que va a estar a cargo del propietario de la obra, que es un objeto de ampliación, se tiene que regir por los principios de no discriminación arbitraria y transparencia, y bueno, va a existir también un monitoreo permanente de las condiciones de conferencia por parte del coordinador, también sin perjuicio de una deber que se establece para el propietario de todas maneras, resguardar las condiciones de conferencia en el proceso de licitación. Ahora, como les comentaba, voy a referir cuestiones en específico que cambian respecto al proceso de licitación que lleva actualmente el coordinador. En primer lugar, en relación a los plazos del proceso de licitación, distinguimos entre dos plazos. En primer lugar, el plazo para resolver la licitación y el plazo para adjudicar la obra. En cuanto al primer plazo, existen 60 días desde la recepción de oferta de la ampliación que provenga del decreto de expansión para resolver la licitación. Y en el caso de las obras que provengan de un decreto de obras urgente y necesaria, se cuenta con un plazo acotado, como les comentaba antes, que es de 20 días. Y en relación al segundo plazo de adjudicación de obras, este es para el proceso completo, son 10 meses desde la publicación del decreto de expansión, en el caso de las obras de ampliación que provengan de este tipo de decreto, y un plazo acotado de 5 meses desde la publicación del decreto de obra urgente y necesaria. En cualquier caso, la Comisión Nacional de Energía se reserva esta facultad que ya existe de disponer la suspensión de la licitación de cualquier obra a efectos de realizar su permanencia en el plan de expansión siguiente, facultad de la cual solo se puede hacer uso hasta antes del llamado a licitación respectivo. Otra característica distinta que tiene este proceso de licitación por parte de los propietarios de la obra es esta fase o etapa de revisión previa de las bases por parte del coordinador. Esta revisión es previa al inicio del proceso, en el cual, bueno, los propietarios tienen que remitir la base al coordinador para la revisión de su alcance técnico y administrativo. El coordinador va a contar con un plazo de 20 o 10 días, según el tipo de obra que se trate, para revisar y eventualmente instruir modificaciones a la base. Plazo que es contado desde que se remite la base al coordinador. En todo caso, hay que tener siempre presente los plazos que presentaba en la lámina anterior, que son para el proceso completo de 10 y 5 meses, según el tipo de obra que se trate. Y bueno, finalmente, en caso de que el coordinador instruya algún tipo de modificación o ajuste a las bases, pues tiene un plazo de 5 días un plazo de 5 o 3 días para que los propietarios efectúen estas modificaciones, también distinguiendo si se trata de obras que provengan de un plan de expansión o de obras de esta nueva obra necesaria y urgente. En cualquier caso, en caso de que el coordinador manifieste su conformidad o no se pronuncie dentro del plazo respecto a las bases, los propietarios van a tener que continuar con el proceso y efectuar el respectivo llamado a licitación, dentro de los siguientes 5 o 3 días según el tipo de obra que se trate. Esta extensión de los plazos está presente a lo largo de toda la resolución porque, como les comentaba, el objetivo es establecer plazos más acotados para la obra urgente y necesaria. Otro aspecto nuevo que incorpora la resolución reglamentaria, que es la bajada de la ley en el fondo, es que, bueno, en caso de término anticipado del contrato de adjudicación entre el propietario y el adjudicatario, el propietario va a ser responsable de la ejecución de la obra en tiempo y forma, va a tener la alternativa de tomar posesión inmediata de la obra y ejecutarla por sí mismo, o bien solicitar su ejecución a un tercero. En caso de que se produzca el término anticipado, el propietario va a tener un plazo de 10 días para informar este término
Y la vía elegida, en su forma la comisión, junto al Ministerio, al Coordinador y a la SEC. Y junto a este informe se deberá acompañar un informe de avance físico y financiero de la obra, que va a estar a cargo del propietario, que actualmente lo dice el coordinador. Finalmente, en caso de optar por tomar una posición inmediata de la obra, el propietario deberá declarar si es que se opta o no por solicitar a la comisión la revisión del bien adjudicado. Para terminar, en cuanto a las disposiciones transitorias que contempla la resolución, en el caso de las licitaciones en curso, se distingue, bueno, en primer lugar, respecto a los procesos de licitación que provienen de planes de expansión publicados antes de la Ley de Transición Energética, cuya llamada licitación hubiese sido realizada con anterioridad a su publicación. Estas deberán, bueno, continuar y adjudicarse conforme al marco normativo vigente. Y respecto a los demás procesos de licitación, bueno, deberán ser convocados la licitación por los propietarios en un plazo no mayor a 9 meses desde la publicación de la ley, que se produjo el 27 de diciembre, el 27 de diciembre. Y eso en cuanto a la primera de la resolución reglamentaria respecto a la licitación de la obra de ampliación por sus propietarios. A continuación va a hablar Alonso Regal de la Comisión respecto a la siguiente resolución que aún no se encuentra en consulta pública sobre el procedimiento relacionado con la obra urgente y necesaria. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes. Quería comentarles que estoy muy contento de esta instancia que tenemos la oportunidad de, tanto la Comisión, el Ministerio y el Coordinador, de mostrarles lo que hemos estado haciendo y, por qué no, también de discutir la reglamentaria que estamos por emitir. Como bien dijo Rodrigo, en particular, esta resolución reglamentaria respecto a la obra necesaria y vigente es la única que no se ha subsanado todavía, porque también sucedió acá. Por lo tanto, lo que les voy a mostrar acá es parte del trabajo que hemos estado haciendo, pero todavía queda trabajo por hacer. Estamos en coordinación con el Ministerio y con el coordinador, de forma de poder llegar a la mejor versión de esta resolución. Voy a dividir la presentación en tres aspectos, que son tres temas, perdón, que son como aspectos principales o a resaltar de la ley respecto a las obras necesarias y urgentes. Lo más importante es parecer que el procedimiento que regula o que pretendemos regular con la resolución reglamentaria respecto a cómo se van a promover las obras necesarias y urgentes, y finalmente una consideración. Un poco lo que dijo Pedro en el principio, pero yo creo que es importante recalcarlo. Lo que indica la ley habilita tanto al coordinador como al ministerio para que dé de alguna forma inicio a este procedimiento, en donde el ministerio y el coordinador pueden informar sus propuestas de obra necesaria y urgente y se informan a la comisión. Una vez que la comisión se hace con este informe del coordinador, la comisión va a emitir una propuesta preliminar, como hablamos, de hecho la ley creo que está así. Y finalmente esta propuesta preliminar, cuando la comisión la emite, tiene un proceso que es bastante similar a lo que es el plan de expansión hoy en día. Tiene un proceso de observaciones, panel de expertos, discrepancia, dictamen, después viene un decreto exento por parte del Ministerio. Una vez que llegamos a esa etapa, que el Ministerio emite el decreto exento por la obra necesaria y urgente, el coordinador o el propietario, se corresponde a la ampliación, tal como lo comentó Rodrigo en la presentación anterior, son los encargados de visitar y posteriormente adjudicar la obra necesaria y urgente, obviamente en el menor tiempo posible. Procediendo un poco un procedimiento simple. Una vez adjudicadas las obras, tal como sucede hoy día con las obras de plan de expansión, también con las obras de expansión,
la comisión elabora un informe técnico que va al ministerio y el ministerio dicta el decreto del centro correspondiente. Perdón, este decreto de la obra urgente, necesario urgente, el decreto exacto. El decreto de expansión va a tomar una diferencia muy fuerte. Lo otro también fundamental que establece la ley es el tema que también lo comentó Pedro en el principio, el tema del límite que impone a la realización de la obra urgente dentro del año. Hay un 10% del promedio de los últimos 5 planes de expansión, de la organización de los últimos 5 planes de expansión, y para el caso de la región de Ñuble, podemos agregarle un 5% más todo esto dentro del año calendario. Les voy a comentar ahora un poco el procedimiento. Vuelvo a repetir que esta resolución todavía está armándose, está perfeccionándose, por lo tanto, sobre todo los plazos que puse acá son súper referenciados. Es un poco para que podamos vislumbrar más o menos la diferencia que hay entre aprobar una obra mediante plan de expansión y una obra urgente necesaria urgente. ¿Ya? Primero está la solicitud que hace el ministerio o el coordinador, más solicitud, la presentación por la propuesta de obra necesaria urgente que el coordinador y el ministerio hacen a la comisión. La comisión después toma eso y elabora una propuesta preliminar, que esta propuesta preliminar no es la que se va a comparte masivamente y a los usuarios e instituciones interesadas, sino que es una propuesta preliminar que va al coordinador y al ministerio. Nosotros hemos entendido, de lo que vemos de la ley, que son consecutivas, no son paralelos. O sea, primero va al coordinador esta propuesta y posteriormente va al ministerio. Una vez que el ministerio, bueno, también el coordinador anteriormente han estado de acuerdo y han hecho sus observaciones a esta propuesta preliminar de la comisión, vuelve de nuevo a la comisión y nosotros publicamos ahora sí, hacemos la publicación de la propuesta preliminar. Esa propuesta preliminar sí que está sujeta a observaciones de los usuarios interesados. Y ahí es un poco como lo dije en algún momento, como el plan. Porque esa propuesta preliminar está sujeta a observaciones, con un plazo muy acotado, tampoco es el mismo plazo que tiene el plan de expansión. Después está la propuesta definitiva, que está sujeta, se pueden presentar discrepancias, el panel emitirá su dictamen si se llegan a presentar discrepancias. En caso de no presentarse discrepancias, también hay un tiempo muy acotado en el cual la comisión de esa propuesta definitiva, en realidad nos saltamos aquí perdón, de la propuesta definitiva nos saltamos al informe técnico del ministerio, en un caso, no sé, todo en línea en realidad con el tema que nos convoca, en realidad, que son una obra necesaria y urgente. Tenemos una urgencia, por lo tanto tenemos que hacer esto en el menor tiempo posible. Y finalmente, bueno, todo esto decanta en el decreto exento de obras necesarias y urgentes que mencioné antes. Ese es como no es todo el flujo, porque finalmente esto, por supuesto, tiene que terminar en la conclusión, en la entrada de modelación de la obra, pero esto es lo que detalla la obra urgente, o sea, el procedimiento de la obra necesaria y urgente, al ministerio, al coordinador y a la comisión en su elaboración y finalmente lo que decanta en el decreto. Algunas consideraciones finales, un poco respuesta de la presentación, todavía está armándose. Es que quería comentar sobre esto y para mí lo más importante es el tema del procedimiento. Uno de los temas importantes es lo que está marcado ahí en el punto 1, que la ley en sí no considera un procedimiento básico del plan de expansión. La ley no dice que este procedimiento de la obra necesaria urgente tiene que empezar en enero, después en marzo, sino que lo deja un poco abierto. Nosotros, para efecto de ordenar un poco el tema y dar un poco más quizás certeza a la industria, hemos establecido que este procedimiento tiene algunos plazos establecidos, pero igualmente estamos considerando poner en la resolución reglamentaria una pequeña salida que faculte a la comisión de oficio poder promover alguna obra urgente, no necesariamente, por supuesto, las obras urgentes aparecen de acuerdo a la necesidad en cualquier momento del año y no necesariamente van a aparecer solamente en enero. No deberíamos tener que esperar un año entero para poder promover una obra nosotros de oficio. Así que estamos pensando en incorporar en la resolución reglamentaria esta facultad que está expresa en la ley, en realidad, para poder hacer esto.
Otro tema importante es en el caso de presentarse este base. También lo estamos poniendo en la resolución reglamentaria en términos de que, viendo el sentido de las obras necesarias y urgentes, el panel, en caso de que cuando lleguen discrepancias respecto a esta obra necesaria y urgente, lleguen otras, el panel tiene que priorizar siempre la discrepancia asociada a la obra necesaria y urgente, que tiene que ver con el sentido de urgencia que tiene la obra. También el punto 3, un poco más de lo mismo de lo que habló Pedro, este transitorio de 5 años en términos de aumento del BI, que nos permite aumentar el valor de inversión de obras extra que promovamos para la región del Ñuble por un periodo de 5 años. También, como lo comentó Rodrigo en la presentación anterior, posterior a la dictación del decreto de obras necesarias y urgentes del coordinador, del Ministerio, disculpen, es el coordinador el que toma la posta y el propietario de la obra diario y que continuar con el procedimiento de licitación de adjudicación en los términos establecidos en el artículo 95 de la ley. Y finalmente, que no por eso menos importante, es que cabe destacar que en todas las etapas que nombré el procedimiento, y sobre todo en las iniciales, que son cuando el coordinador y el ministerio nos hacen llegar su propuesta de obras necesarias y también nosotros en nuestro informe preliminar, aparte de todas las consideraciones técnicas de la obra, ubicación, plazo de construcción, tenemos que fijarnos muy bien y tenemos que dejar bien explícito el tema de la valorización tal de poder cumplir con el mandato de la ley de este 10% y no pasarnos ni en el caso del Ñuble este 5% adicional. Eso, muchas gracias. Hola, ¿cómo están todos y todas? Un gusto de saludarlos desde la mañana. Mi nombre es Paulina Muñoz y voy a hacer la presentación del mecanismo de revisión del valor de inversión adjudicada. Bueno, la agenda más o menos similar a mis compañeros. Obviamente vamos a hablar de los aspectos generales que presenta o introduce la ley 21.721. Después voy a entrar en el detalle un poquitito de lo que es el procedimiento para solicitar esta modificación de BI y un par de temas a levantar a propósito de las consideraciones finales para que también la tengamos presente dentro de la revisión por parte de ustedes, que nos interesa mucho que sea conciencia y bien clara. Bueno, los aspectos de la ley, que bueno, ya lo adelantaron un poco Valentín y Pedro en su presentación inicial, tuvo un diagnóstico que efectivamente creo que la industria también lo consensuó, que efectivamente que el valor de las obras, el valor de inversión adjudicado de las obras efectivamente está quedando un poquito desfasado con lo que efectivamente representa la construcción y ejecución de la obra. En este caso, para la ley que se publicó ahora en diciembre, el mecanismo de revisión de BI va a aplicar únicamente a las obras de ampliación. Efectivamente han sido las obras donde se ha visto más golpeado el ejercicio de los valores de adjudicación. Esta misma ley establece que la revisión del BI adjudicado en solo dos situaciones. Una de esas es el término anticipado del contrato entre propietario y adjudicatario. Eso viene en el régimen permanente y ustedes lo pueden encontrar más bien detallado en la ley en el artículo 99 de la publicación del documento. Y también la aplicación del mecanismo en obras que hoy día se encuentran en ejecución. Que no haya un fin de contrato entre propietario y adjudicatario, y está contenido en el artículo 2º transitorio de la misma ley. Ahí hay una diferencia respecto del régimen permanente con el régimen transitorio. Efectivamente, en el régimen transitorio, en el artículo 2º, lo que quiere regular o hacerse cargo finalmente son esas obras que al día de hoy se encuentran en ejecución, pero que tienen esta complejidad de que efectivamente el valor de adjudicación no calza o no hace el perfecto match con la ejecución de la misma. Y evidentemente ya para el régimen transitorio se vea en una complicación o en una imposibilidad de ejecución o de seguir esta relación propietario-adjudicatario, y eso también hay que hacerlo, hay que levantar. Respecto de la aplicación del mecanismo que se regula en el artículo transitorio, la ley define un plazo de 3 meses desde la publicación de la resolución reglamentaria, la final, por supuesto, no la que salió consulta la semana pasada, para solicitar la aplicación del mecanismo. Eso es efectivamente, y aquí hay una condición, es que tanto el adjudicatario como el propietario deben estar de acuerdo y la solicitud tiene que venir desde ambas partes, o al menos visada desde ambas partes. Ambos tienen que estar de acuerdo. Por lo tanto, se tiene que efectivamente mencionar de manera explícita que la relación propietario-adjudicatario se va a mantener. Y ya para
término anticipado de contrato, dígase el régimen permanente, la ejecución de la obra de ampliación, en este caso, el propietario deberá ser el responsable de su ejecución en tiempo y forma. Y eso quedó explícito en la ley, donde efectivamente es el propietario quien es el que tiene que hacerse cargo, o es el responsable final último de la ejecución en tiempo y forma de la obra. En ese sentido, al fin de contrato, el propietario en ese caso tiene dos líneas para seguir. Una es efectivamente tomar posesión, como más de algún transmisor, yo creo que al día de hoy lo ha hecho con obras que ya han estado en ejecución, y ejecutarlas él mismo, con sus recursos propios, ya sea sus contratistas, su personal propio, etcétera, o relicitar la ejecución de la obra. Eso obviamente lo que mencionó y mostró Rodrigo hace unas minutos. ¿Cuál es el procedimiento? Y aquí me voy a adelantar un poquitito a las láminas más adelante. El procedimiento es muy similar para ambos regímenes, pero hay ciertas salvedades que tenemos que levantar de manera inicial para hacer la distinción entre transitorio y régimen permanente. Si fuera el régimen permanente, que yo creo que a muchos también ya les interesa, de nuevo, lo que está en el artículo 99, y para que lo tengan bien identificado, es con el término anticipado del contrato. El propietario tiene que hacerse la consulta de finalmente qué es lo que quiere hacer. Es, alternativamente, tomar posesión inmediata de las obras y ejecutarlas por él mismo, lo que les acabo de comentar, o solicitar su ejecución hacia un tercero, como el proceso licitatorio, que no es tanto rolloso. Lo mismo, artículo 95 de la ley, si fuera el caso de la revisión. Esta decisión, como quedó en la ley, tiene que ser informada, y como ya lo adelanté, de preciencia, de certeza, de cuál de la decisión va a tomar el propietario, y tiene que ser informada la comisión, ministerio, coordinador y superintendencia dentro de los primeros 10 días. Eso es muy importante porque tiene que ser de manera temprana, una vez que se haya dado el check al término de contrato entre ambas partes. Si fuera el caso de tomar posesión de las obras y ejecutarlas con sus propios recursos, se puede ir por la vereda de solicitar la modificación de VIH. Esto es considerando 20 días posterior a la dar de nuevo de que el término de contrato se ha dado por ambos. Entonces, la lógica de seguimiento es la siguiente, la voy a reforzar. Ante un término de contrato, el propietario se tendrá que hacer la consulta si entra el ejercicio de la relicitación o finalmente la toma en posesión es y la ejecuta. Si es el caso de su ejecución propia, su recurso, puede optar al mecanismo de revisión del BEI. Ambas cosas en un tiempo súper establecido. La decisión en 10 días desde el término del contrato y 20 días para la solicitud de cambio de BEI. Aquí la diferencia, en el ejercicio del transitorio y para esta nota que se encuentran hoy día en ejecución, donde el término de contrato no se ha dado, por lo tanto la relación propietario-adjudicatario todavía sigue vigente, tendrán 3 meses de la publicación de la resolución para hacer la solicitud de ley. Y eso también se tiene que hacer frente a la comisión, ministerio y las demás instituciones que había mencionado anteriormente. Son plazos distintos, son condiciones distintas, la solicitud en sí es la misma en términos del procedimiento y de los antecedentes, pero son condiciones habilitantes diferentes. Y en este sentido, el procedimiento, el inicio es obviamente hacer el levantamiento de una solicitud. Esta tiene que ser fundada, atendiendo causas graves y calificadas imputables al solicitante. Y acá hablo solicitante porque se puede dar cualquiera de las dos alternativas, ya sea propietario con adjudicatario, que es un solicitante, se entiende como esa figura, como el mismo propietario una vez que se hace por sí mismo de la ejecución de la obra. ¿Qué tiene que venir dentro de esa justificación? ¿Cuáles de las causales que va a tomar, que puede ser más de una por lo demás, no son excluyentes, pueden ser complementarias? ¿Cuál es la causa que finalmente sucede y por qué se está pidiendo esta modificación de ley? Bueno, primero, un evento de carácter irresistible e imprevisible, ya sufrimos pandemia, ya sabemos de guerra Ucrania, podría ser una causal de aquello. La imposibilidad de ejecución por requerimientos del sistema, ya hemos visto que obviamente el sistema, y para resguardar su seguridad, el coordinador toma ciertos resguardos en términos de dar desconexiones, etc. Entonces, ahí también hay un cambio que es
imprevisto, pero que efectivamente es necesario a propósito de la seguridad. No hay exigencias a propósito de tramitación de permisos o de los desarrollos, ya sean por bienes nacionales, evaluaciones ambientales, consideraciones de MOPO o lo que sea, te están dando, están pasando cosas y eso efectivamente pone al ejecutor de la obra, que en este caso de ampliación, en una condición distinta a la que inicialmente prevé. Y retrasos de obras, de otras obras que condicionan la ejecución de la obra. Aquí yo creo que más de alguno tiene una obra que está esperando la ampliación de otra para poder conectarse, etcétera. Entonces hay que hacerse cargo también de esa situación. Por lo tanto, lo primero que tiene que tener la solicitud es la causal por la cual se está haciendo. ¿Cuál es el contenido adicional que debe venir con la solicitud? Bueno, cuál es la identificación del solicitante, y ahí de nuevo hacer la distinción si es propietario junto adjudicatario o estamos hablando de régimen permanente. La propuesta del nuevo BI de la ampliación, cuál es su metodología de cálculo, porque la idea también es que venga justificado y no sea más bien un valor así referencial. Los documentos y antecedentes que obviamente respalden ese valor. El estado de avance físico y financiero de lo que lleva la obra, si fuera el caso de una que lleva una institución y hay un término de contrato. Declaración jurada acerca del término de contrato, si es que fuera el caso. Eso la tiene que presentar el propietario, por supuesto, que es el responsable de la obra. O si fuera el caso en términos del transitorio, la expresión de voluntad de ambas partes de continuar con la obra. Eso es importante porque, de nuevo, es la conciencia y certeza de que esa obra se quiere llevar a cabo. La propuesta de plazo de ejecución, si es que fuera el caso, que hay que adecuarlos también. Y las personalidades de los solicitantes. Básicamente los representantes legales, ese certificado con una vigencia no mayor a 6 meses, etc. Parte más bien administrativa. Esto solamente para dar más certeza de que efectivamente están solicitando este cambio de BI a las personas que sean responsables de la obra. Luego de que cada propietario o los solicitantes hagan la entrega de esta solicitud, la comisión tendrá unos 10 días de plazo para revisar los antecedentes y declarar la admisibilidad o no de la solicitud. Les voy a ir contando que todas las plazas que tengo en la presentación son de la actividad justamente anterior. Era un poco redundante para decirlo a cada rato, así que te lo puedo ir mencionando así. Desde la llegada de la solicitud, tienen 10 días para revisar los antecedentes presentados. Si es que faltase algo, hay algo que no queda totalmente cubierto dentro de los antecedentes, la comisión tiene un plazo de 5 días para solicitar más antecedentes y el propietario también, o el solicitante también tiene 5 días más para presentar dicho complemento. Y si son insuficientes, bueno, obviamente ahí vamos a empezar por parte de la comisión. Eso corresponde a la admisibilidad. Eso ni siquiera todavía entramos en el ejercicio de valorizar ni ver cuáles son las funciones, sino que efectivamente cae en la causal de que efectivamente la obra a la que se está realizando debe hacer algún tipo de modificación o actualización de ella. Luego, y acá digo, podrá ser necesario que la comisión requiera un informe por parte del coordinador. Él podrá, en una facultad que tendrá la comisión, a ver si estima conveniente tener este apoyo o esta segunda elección por parte del coordinador respecto de la solicitud. Si fuera el caso de requerirla, la comisión tiene que hacerlo dentro de 5 días después de declarar la admisibilidad. Por parte del coordinador, ellos tendrán 30 días desde, obviamente, la solicitud de la comisión del informe para emitirlo y tendrá que contener también el estado de avance físico y financiero de la obra. El coordinador es el ente que hace seguimiento también de ejecución de las obras, por lo tanto, tiene antecedentes adicionales o puede complementar finalmente con información relevante en términos de la evaluación de la ejecución de la obra. Así como la comisión tiene el plazo para poder pedir antecedentes adicionales, también lo tiene el coordinador. En este caso, dentro de los primeros 10 días también de recibir la solicitud, el coordinador puede solicitar más antecedentes al solicitante y el solicitante nuevamente tendrá 5 días para respaldar o complementar con su acto. Y si dichos antecedentes no son presentados, bueno, el coordinador informará a la comisión que efectivamente no se cuenta con los antecedentes necesarios para este informe. La comisión dará cuenta de esa información y resaltará la solicitud. Pasando en la lógica siguiente, y de nuevo con el podrá requerir o no,
Esta etapa, la número 4, de nuevo es una facultad que tiene la comisión, y si no fuera así, pasa directo al informe final. El informe final de la comisión deberá ser emitido dentro de los 30 días siguientes a la solicitud o del informe del coordinador, dando la aprobación o el rechazo finalmente de la modificación del BEI. De aprobarla, el informe final de la comisión deberá contener, obviamente, el nuevo BEI, la metodología de cálculo que se utilizó para determinar ese número y, obviamente, las componentes adicionales que dan finalmente la remuneración de la hora, ABI, AIR y ATT. Obviamente, si es que fuese necesario, la actualización del cronograma de ejecución de la obra. Y acá una salvedad que la dejamos también en la resolución y que vale mencionar, que no necesariamente el BI que la empresa o el solicitante está indicando o solicitando o proponiendo, finalmente puede ser el valor que la comisión determine. Pueden ser distintos. Pueden ser el mismo, puede ser más, puede ser menos. Pero finalmente la idea es que en este informe de la comisión efectivamente esté contenido el cómo se hizo ese cálculo y cómo se llegó a ese número. Una vez emitido este informe final de la comisión, bueno, obviamente tiene que pasar por un decreto, hay un decreto de publicaciones antes, hay que modificarlo, generar otro documento legal que recoja de mayor envergadura este cambio de ley. Y efectivamente el Ministerio tiene 20 días para la emisión de este decreto desde el informe final de la comisión. El procedimiento, como ven, es bastante sencillo, tiene pocos pasos. Las distinciones iniciales son efectivamente si estamos en el régimen permanente o en el régimen transitorio. Y es bastante, y mientras más completo o con mayor información venga la solicitud, obviamente menos días de procedimiento. Y ya en las consideraciones finales, la aplicación de un mecanismo en la ejecución, que son el transitorio, y aquí una salvedad que es interesante levantar, tiene límites. La ley 20.721 efectivamente define ciertos límites para la aplicación de este mecanismo. Debido a modificaciones en las características técnicas o incorporación de elementos no previstos en el diseño original, que son obviamente estrictamente necesarios para el desarrollo y ejecución y obtener finalmente el beneficio que se está buscando o subsanar la problemática que se está subsanando con la obra, el monto total de las obras que se aprueben, en base a lo antes señalado, no podrá superar el 20% del bien adjudicado. Por situaciones no previstas en el literal anterior, el mayor valor que se autorice no podrá superar el monto del bien adjudicado ponderado por variación del IPC, entre la fecha de adjudicación, obviamente, y de la solicitud. Y la modificación del BEI no va a estar sujeta a los límites señalados si la justificación cumple plazo en el desarrollo de otras obras de expansión que la condicione, o por instrucciones del coordinador, como ya lo mencioné hace unos minutos, como una de las justificaciones de modificación de ley. Adicionalmente, ni en la ley, y nosotros tampoco lo dejamos explícito en las resoluciones, no se establece la cantidad de veces que el solicitante puede pedir este mecanismo. Es algo que efectivamente está ahí implícito o porque no se define. Y la verdad es que en su minuto preferimos no dejarlo ni establecer un límite, porque efectivamente el tercer punto que está acá, instrucciones del coordinador a propósito de la seguridad del sistema se pueden dar muchas veces en el año, muchas veces en el periodo de ejecución del juego. Entonces la idea es que no por una única vez que se haga la solicitud, después tú quedes amarrado a seguir con su ejecución. Eso, muchas gracias. Vayan levantando la mano, yo voy pasando con el micrófono. Si tienen alguna duda de algún proyecto en particular, de algún caso que ustedes vean que puede ser problemático, adelante porque este es el momento. ¿No hay? Pero todo muy... Ahí está. Parece algo. Vamos a ver. ¿Aló?
Hola, buenas tardes. Eduardo Llán, de CFE. Quería hacer dos preguntas. Una, si se tiene pensado considerar al panel de expertos en instancia de revisión de bases. Y lo segundo, que no se hizo mención en la presentación, es si es necesario, no veo la utilidad del artículo 15 de la resolución de ampliación referido a la nómina permanente de proponentes que debería tener el coordinador. Lo digo porque si va a revisar las bases, no veo la necesidad de que tenga un registro de contratistas, en términos generales. Entonces, ¿no? Esas son las dos preguntas. Gracias. Hola, Eduardo. Bueno, respecto a la primera pregunta, sobre la instancia del panel no se contempla expresamente actualmente en la normativa. Sin perjuicio de que, bueno, se puede evaluar, pero no está contemplado actualmente. Únicamente lo que señalé respecto a la revisión por parte del coordinador. Y lo segundo, en relación a la nómina, bueno, la verdad eso fue algo que quedó respecto a cómo está regulado el procedimiento actual. Y claro, es un tema que se puede profundizar de todas maneras, su utilidad, verlo, quizás revisarlo un poco mejor si es que, si es que hay alguna apreciación especial respecto a la función que cumple o la utilidad que puede tener ahora en la instancia de observaciones. Hola, soy Alfredo Cárdenas de Chancelec. Consulta con respecto a los proyectos que están actualmente en los procesos de licitación. Cuando uno considera el estado en el que están estos proyectos, precisamente no aplica directamente el mecanismo transitorio, ya que no están con un adjudicatario. Por otro lado, al estar, digamos, en este proceso, no está en el proceso de haber sido abandonado recientemente como aplicar el mecanismo transitorio. Se puede dar que los proyectos, si se adjudican, fantástico, pero si quedan desiertos, hay una buena cantidad de proyectos, varios digamos, relevantes, varios incluso que entendemos que están en el listado priorizado del Ministerio, ¿cuál va a ser el tratamiento que se está pensando? Porque al revisar, digamos, las resoluciones no queda del todo claro, explícito, por el tratamiento que se les da. No sé si se están pensando revisarlo para poner algo más explícito en las resoluciones con respecto a esto. Gracias. Gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, la resolución hoy en día, como explicó Paulina también, contempla un plazo de 10 días en que el propietario de la obra tiene que dar su pronunciamiento respecto de lo que va a hacer. Y también, bueno, claro, deja la duda de qué pasa con estas obras del artículo 157. Primero recalcar que el espíritu de las resoluciones es que las obras sí puedan acceder a estos mecanismos. Por eso estamos en esta etapa reevaluando la redacción de las resoluciones y de alguna manera dejarlo explícito para dar una salida a estas obras que están en este 157, quizás ver un artículo transitorio o algo para que dan una solución. Ya respecto del 157, creo que Paulina hoy. Sí, efectivamente acá hay un conjunto de obras que se encuentran en licitación por parte del coordinador y que efectivamente tienen un proceso ya avanzado. Hay dos procesos de licitación a propósito del 157 en curso, uno más adelantado y otro obviamente. Y efectivamente ahí se están esperando ciertos hitos específicos como para empezar a habilitar finalmente estos mecanismos, ya sea de realización por parte de los propietarios como de modificación de BI, y que fuese el caso que lo decían así, de efectivamente tenerlo a disposición como decisión, digamos, independientemente de que, por ejemplo, el término de contrato se haya dado hace un año atrás, o alguno incluso de estas obras que ni siquiera estén hoy día en la licitación, a propósito porque no se ha conjugado el incumplimiento por parte del EPCista, por ejemplo, que haya recién terminado el contrato, y obviamente los 10 días que yo mencionaba al inicio no se dan. Se dé la posibilidad de que entren en el mecanismo. La idea es a lo mejor habilitar, como bien decía Vale,
algún artículo transitorio o dejarlo más explícito en la resolución diciendo que si bien no se contemplan los plazos iniciales como estaba concebido, sí tienen la posibilidad de construirse algo. Hola, buenas tardes. Iván Chaparro de Vicente Posible. Bueno, creo que igual Paulina ya contestó parte de la pregunta. Bueno, primero de todo, agradecer la instancia al coordinador, al ministerio, a la comisión por esta instancia de conversación. Muy valorada. Segundo, felicitarlos por el gran trabajo que hicieron. Las resoluciones salieron muy rápido y me sorprendió la velocidad de la resolución, así que muy encontrado por eso. Y segundo, bueno, revisando las resoluciones, hay un grupo de obras que quizás están en el aire, no se entiende bien cuál sería su tratamiento de su posible revisión de DI, que son aquellas obras que ya se terminó, son aquellas obras de ampliación cuyo contrato con el EPC, con el adjudicatario, terminó. El propietario de la obra tomó responsabilidad de la obra y vemos que no hay espacio para incluirlas ni en el transitorio, dado que se solicita que la solicitud sea en conjunto por ambas partes, ni en el régimen permanente, porque ya los plazos pasaron. Eso quería ver cómo piensan tratar ese tipo de obras. Sí, gracias, Iván. Efectivamente, yo creo que se conjuga mucho con la pregunta que acaba de hacer Alfredo, y la verdad es que efectivamente ahí estamos haciendo un catastro de obras en los cuales están como en este limbo transitorio de aplicación de la ley 21/2021, y efectivamente lo que queremos dejar es, una vez constatado cuál es el conjunto universo de estas obras de ampliación, dejar constatado mediante algún artículo transitorio la posibilidad de acogerse a los mecanismos que presentamos hoy día, ya sea solicitación por parte de los propietarios o efectivamente solicitar la modificación o actualización por ahí si es que el mismo propietario se hace cargo de la inclusión. Hola a todos, yo Bravo de CTO. Primero que todo, muchas gracias por la presentación y por la instancia que a responder preguntas. Respecto a un tema relacionado al cuando se vota una obra, el electricista vota una obra, luego se tiene que hacer el cálculo de I y hay un informe que es el informe de avance físico y financiero. Pues, y hago harto énfasis en el tema del I. ¿Por qué esto? Porque puede haber algunos casos en que finalmente, que si es muy en el principio, solo hay gastos financieros o temas de ingeniería, pero con movimientos de faenas, pero no hay ningún desarrollo físico. Y en algunos puntos de la resolución, como que da a entender que tiene que haber un avance físico. Entonces, quería ver si que ese informe es más, el nombre es más como que, si bien ese es el nombre del informe, pero en el fondo puede haber solamente avance financiero y que eso se reconozca como BI, o tiene que haber necesariamente un análisis, un avance físico. Gracias, amigo. Efectivamente, haciendo un poco el parafraseo de lo que quedó en el artículo 157, con el tema de la relicitación, y también válido para lo que es la modificación de ley, la idea de contar con un informe de avance físico y financiero es efectivamente tener claro el avance constructivo de la obra, y perdón lo coloquial que la frase que voy a utilizar, ya sea tanto en terreno como en papel o administrativo, digamos, por decirlo de alguna forma. Se sabe que hay una ingeniería conceptuales, de detalle, hay un montón de otras cosas que efectivamente no corresponden a que se mueva una piedra o no dentro del terreno donde va a reemplazar la instancia. Entonces, la idea es con ese informe finalmente hacerse la idea más clara o más real y efectiva finalmente del avance que tenga la obra. Y ahí en su mérito ponderar finalmente cómo modificar el BI o entrar en el ejercicio de actualizar las bases de licitación para una relicitación de la obra. Va por ese lado el espíritu del informe financiero. Hola, Rosana Carrasco de Transferir por acá. Yo me quería sumar a las palabras de Iván, de agradecer el trabajo tanto del Ministerio de la Comisión como de la CNE en las resoluciones y esta instancia. Y quería aprovechar de preguntar, en el proceso de licitación de las obras de ampliación, si bien la resolución dice que los propietarios pueden tener instancias de preguntar a los organismos públicos, ¿cierto?
pero no está en una instancia más bien regulada con plazos asociados a información o antecedentes que son relevantes de pedir al coordinador, por ejemplo. Uno de los desafíos que hemos tenido en el desarrollo de proyectos es, por ejemplo, el contar con la certeza respecto a las disposiciones de las obras, que sabemos que es un tema desafiante, ¿cierto? Pero sería bueno incorporar una instancia en donde las empresas puedan tener unos plazos asociados para hacerles ese tipo de requerimientos al coordinador. No sé si lo tenían pensado, esa es una pregunta. Y la otra tiene más bien que ver con los costos de la licitación, ¿cierto? Que ahora se indica que los costos de la licitación son del propietario. Entonces también sería bueno poder incorporar que esos costos en el fondo van a ser remunerados en el siguiente estudio de valorización. Y lo último también transmitir un poco la preocupación porque los plazos de las licitaciones de las obras necesarias y urgentes son un poquito acotados, entonces estamos revisando todavía cómo es posible cumplir con esos plazos, entonces aprovechar de compartir esa preocupación. Muchas gracias. Hola, Rosana. Bueno, respecto a la primera de las preguntas o comentarios, claro, como está actualmente la resolución que se sacó a consulta pública, el propietario de la obra que va a ser objeto de ampliación, el encargado o el responsable de contar y bueno, requerir la información técnica que sea necesaria para hacer la caracterización de la obra, sin perjuicio de que, claro, puede a través se establece el coordinador como el organismo a través del cual se puede requerir información adicional a organismos públicos o privados que puedan tener información adicional que se requiera para contar con esta información y bueno, respecto a lo que señalas de los plazos, claro, algo que tenemos en cuenta y que vamos a estudiar ahora una vez finalizado el plazo para la consulta y vamos a analizar de todas maneras si es que es bueno y eficiente incorporar un plazo asociado a estos requerimientos de información. De todas formas, complementando a Rodrigo, efectivamente, si bien el coordinador como el canal de comunicación, no hay una restricción efectivamente para los propietarios de hacer una consulta dentro del proceso de elaboración de las bases al coordinador respecto de condiciones sistémicas que puedan comenzar a incorporar en el alcance o en las bases de licitación. Ahora, si es necesario ponerlo como una etapa explícita, no tenemos mayor problema y ahí lo tendríamos que evaluar para que no sea un ejercicio restrictivo para los propietarios. Pero dejarlo feliz. Y respecto a la segunda pregunta, efectivamente, bueno, la ley viene a traer nuevas atribuciones, responsabilidades, tareas y deberes para los propietarios, por lo tanto, efectivamente se tiene que considerar dentro de ese modelo y dentro del ejercicio de valorización, hay dentro de una caracterización por ahí del coma que efectivamente va a tener que contener dicho exigencia. Hola, Jorge Castañeda, CG. Muchas gracias por la instancia y felicitaciones a los expositores. Dos consultas, bastante breves. Esta instancia de modificación del BI, vimos que podía abrirse por relicitación o en el par propietario constructor pedir el ajuste de BI. Si se opta por eso, finalmente hay una presentación, a tirar número al azar. Se solicita un 20% y luego del análisis, la resolución de la comisión es un 5%. Primero, esa instancia no vi algo que fuera apelable o quiero confirmarlo. Y lo segundo es, una vez que el resultado se tenga, puede que nos deje conforme al par propietario constructor. Por tanto, en esa instancia podría decir, ahora voy a relicitar porque dado el resultado no podríamos seguir. Esa es una consulta. Y la otra, respecto a las obras necesarias y urgentes, confirmar también, si entendí bien, este proceso es más corto, es más breve, pero necesariamente comienza en enero, como comienza el proceso del plan de expansión, es decir, es una vez al año también, así como un plan de expansión, solamente que es más track, es más corto, es más breve,
pero también si es anual, se acumulan las urgencias, por llamarlo de cierta manera, y en enero el coordinador lo coloca en su presentación. Gracias. Gracias. Partiendo por el ejercicio de, le preguntaba sobre la modificación o actualización de ley. Al respecto de la apelación, efectivamente, como tú bien señalas, y la ley no quedó establecido una etapa adicional que pueda ser una presentación de discrepancia, por ejemplo, el plan de expertos o algo por el estilo. Y al no quedar regulado, y ahí me pueden corregir los amigos jurídicos, al que no queda regulado, la resolución obviamente no puede poner exigencias mayores respecto de lo que sale en la ley. Lo pensamos en algún minuto en términos de tener algún tipo de, no quiero decir discusión ni acuerdo por parte de los solicitantes, pero efectivamente falta esa instancia de finalmente tener feedback de ambos desde tanto empresa como comisión en la determinación. No sé si quieren aportar algo respecto a eso. Si no, ok. Y lo otro, respecto de esta posibilidad de que efectivamente, ante una situación donde los solicitantes no queden conformes respecto del BI que determina finalmente la comisión en esta modificación, entrar en el ejercicio de una relicitación. El fruto de la ley no es ese. Efectivamente, la ley habla de que el propietario alternativamente o nos vamos por un camino o nos vamos por otro. En este caso son excluyentes. Sobre todo en el ejercicio de que irse, por ejemplo, con la licitación para después pedir el BI, no se configuran podrían configurar ciertas condiciones donde sí es aplicable el artículo de la solicitud, pero ir por el BI, modificación del BI, y luego irse a la licitación no se configura por respecto de las exigencias que tienen ambos procesos. Entonces son en este sentido un poco excluyentes. Muchas gracias. Es solo por preguntar sobre el tema de la impugnación de la decisión, ya que no dice nada, aplica 19880, mecanismos de impugnación generales, reposición, jerárquico, y la decisión administrativa de aceptarlo o no aceptarlo o el monto podría ser sujeto de recurso. Eso no estaría en la ley como en coordina y no podemos limitarnos tampoco por resolución. Y sobre la alternativa, si eventualmente después de una revisión de BI se produce un término anticipado, el mecanismo permanente del artículo 99 no excluyó explícitamente a esa persona de poder solicitar la revisión del BI, pero tiene que quedar claro que el deficit original no va a poder participar. Entonces, no es una cosa que uno puede decir contigo, oye, vamos a pedir la revisión del BI, y después es que nos va mal, relicitamos y así una oferta más alta, no va a poder pasar. En un proceso en que va a tener que ser competitivo, puede llegar cualquiera, y claramente el que está dejando votado el proyecto no puede ganárselo nuevamente. No sé si se escucha, pero si mi intención no iba a si había un acuerdo, que no sé, yo creo que efectivamente en la práctica se puede dar que el monto sea insuficiente y a lo mejor el propietario dice, ok, pero el que está construyendo diga, no, por ese porcentaje no continúo. Entonces puede ser que en la práctica se dé, más allá de que sea estrategia en nuestra bajo qué figura estamos, porque recuerden que hay un régimen permanente y un régimen transitorio. En el régimen transitorio, que son estas solicitudes dentro de los próximos 3 meses, efectivamente ahí ambos tienen que acercarse a hacer la solicitud de BI. Y ahí puede conjugarse lo que tú mencionas de que el resultado no le agrade a ambos solicitantes. Y si fuera el caso, por ejemplo, de que finalmente tu especista te dice, en verdad, con esto yo no voy, va a tener que haber un término de contrato y efectivamente ahí como propietario va a tener que hacerte cargo tú finalmente de la obra. Y en el régimen permanente finalmente se tiene que dar un término de contrato, por lo tanto ahí parte del propietario seguir con el ejercicio. Pero si te vas con la alternativa de modificación de ahí, tienes que seguir con la modificación de ahí, por eso se pide la certeza de que la ejecución la vas a hacer tú como propietario. Entiendo. Son como, depende mucho del caso si ya el régimen permanente del transitorio y quizá primero en términos del ejercicio, pero en teoría la idea es que sean excluyentes.
La segunda pregunta. Finalmente en la resolución reglamentaria estamos dejando el procedimiento de obra necesaria y urgente como así como reglado, como hay el plan de expansión, pero igualmente, tal como lo dice la ley también, estamos o vamos a tener la facultad expresa de que la comisión pueda de oficio proponer obras necesarias en cualquier momento del año. Lo que quedaría, lo que quedaría sujeto, me imagino, al tema presupuestario, porque entendí también que iba a haber un cierto monto presupuestario. O sea, si no hay espacio, nada que discutir, pero si hubiera espacio, la comisión podría en cualquier momento. Se está verificando que se cumple el tema del 10% y el 5% extra para el año. Gracias. Por acá, Felipe Carrasco de Colum. Muchas gracias por la invitancia y por las presentaciones. Tengo dos dudas puntuales sobre las obras urgentes. La normativa hoy en día define 4 tipos de obras urgentes, con consumir fuentes como una para conectar proyectos, un proyecto en particular de financiación y consumo, otro para seguridad, la atención de los clientes finales, el tercero como provisorio y el cuarto como asociado a infraestructura a servicios complementarios. Eso se mantiene hoy en día con esta nueva modificación que están haciendo hoy en día. Y la segunda pregunta es relacionada con respecto al cargo por uso de los sistemas de transmisión zonales, que ahí nos queda una duda de que se establece de que si existen medios de generación y sistemas de almacenamiento en red de distribución, se realizará un descuento, siendo que el artículo 115 habla de las condiciones donde los clientes libres y regulados pagan los sistemas de transmisión. Respecto de la primera pregunta, la regulación que se hace ahora con el 91 bis no toca el 102, que era el de la obra necesaria y urgente, que era requerido y implementado desde la industria. Así que esas causales deberían seguir y deberían ser un camino paralelo. La obra necesaria y urgente que se levanta con el 91 bis son de carácter más bien sistémico, mientras que el 102 son de interés más bien individual. O sea, el que quiere solicitar una obra necesaria y urgente, de acuerdo al artículo 102, puede hacerlo, esa norma no ha cambiado, pero no necesariamente esas obras van a aparecer en los decretos de obra necesaria y urgente que levanta el Ministerio, el coordinador o el CNE. Respecto a la segunda pregunta, no te la entendí bien, la última parte. Era sobre el SONAM, sobre los descuentos que tienen que hacer para el pago de los medios de generación y sistemas de almacenamiento. Este artículo está para gente libre y verdad. Es decir, sería para todos. Es decir, para los. Una vez que se gatillen estas obras, porque no sería sobre todo el sistema, sino que serían estas obras en particular que salen por expansión para los sistemas de. Todo esto va a quedar lo que salga en la resolución, todos los detalles, esto es muy preliminar, pero la ley no distinguió. Así que estaba pensado que era para todos. Hola, Jorge Candía, transmisor acá. Tengo 2 preguntas sobre las resoluciones reglamentarias de revisión del BI. La primera tiene que ver con los plazos, porque se indica expresamente que si las empresas incumplen los plazos, la CNE emite informe desfavorable rechazando la solicitud. Pero en la resolución de licitaciones hay silencio positivo en el artículo 21 si el coordinador se retrasa en la revisión de las bases. ¿Por qué no hay silencio positivo en la revisión del BI? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta tiene que ver con el artículo 4 dice que el propietario debe dar cumplimiento en tiempo y forma a las obras, ¿cierto? Y luego el artículo 9 dice que si la CNE estima necesario modificar los plazos, lo podrá hacer. Pero ¿por qué hay que ver? ¿Por qué no considerar ex ante la necesidad si llegamos al término anticipado del contrato precisamente por el retraso de la obra? Como que digo. Sí, solo para no necesariamente el fin de contrato entre adjudicatario y depositante se puede dar a propósito de un retraso en la ejecución de la obra. Pueden haber otras causales, como lo hemos visto anteriormente en varios propietarios. Insisto, no es necesariamente el propósito de un retraso. Y por lo mismo, en el ejercicio de modificación de BI,
hay un IF, o si es necesario, se actualiza el cronograma. Es por lo mismo, efectivamente. Sí, pero quizás me olvidé, como el plazo en donde esté tratando meses, hay que considerar también que la revisión del BI considera un tiempo de revisión. Entonces, sí, claro. Y hay una necesidad de que sí o sí se va a tener que modificar. O puede que el propietario, al hacerse cargo, pueda ver optimización de la ejecución de la obra y no es necesario. O sea, la posibilidad está, pero es un posible. Básicamente, y lo del silencio. Sí, sobre el tema del silencio positivo, la idea fuera de que cuando se solicita, que la ley estableció que los pronunciamientos del coordinador en este caso no eran requisitos, no inhabilitaban el procedimiento, el poder seguir adelante si es que el coordinador no se pronunciaba, pero eso habría un silencio positivo, porque la misma fue la idea de que no se detuviera el procedimiento por esto si es que no veía necesario pronunciarse y no sobrecargar al coordinador de repente, especialmente en las primeras etapas que ahora hay muchas solicitudes, que se van a privilegiar las más importantes o las más que tengan más modificaciones o más comentarios, no de retrasar el proceso. En ese caso, ha habido un silencio positivo. En el caso de la revisión de BI, cuando no se aportan los antecedentes suficientes para poder hacer el análisis, no puede haber un silencio positivo. Si es que no tenemos la información para poder tomar una decisión, ¿cómo podemos decir, bueno, sigamos como estamos? No. Sí. Ahí la resolución contempla que la CNE puede solicitar más antecedentes. El tema es cuando, si ya están los antecedentes suficientes, como la CNE comunica, oye, me voy a tomar 10 días más. Sí, eso no está, claro, contemplado en la redacción de la resolución, y luego de los, luego de los 5 días de haber presentado los antecedentes adicionales, digamos, sí, se podrían evaluar, pero efectivamente los plazos que están considerados en las resoluciones fueron plazos que se definieron de manera consciente en términos de las tareas que cada uno de los mecanismos implica. Entonces, si efectivamente, por ejemplo, la solicitud de modificación de BI y los antecedentes son suficientes, nosotros seguimos con el proceso tal cual como se estima, con sus plazos, con sus actividades, con sus fechas, con la emisión del informe y el posterior decreto. Hola, oye, un par de preguntas adicionales. Siguiendo con el mecanismo de revisión de BI, comentan ahí, han comentado los plazos, el tema de la información. Si entendí bien, se menciona que si el interesado no aportó los antecedentes suficientes, por la razón que sea, se rechaza. En el caso, ¿existe la posibilidad, o sea, no veo en la reacción la posibilidad de volver a presentar el tema, ya que los plazos están acotados desde el abandono de la obra, 10 días, 20 días, plazos que se mencionan? No veo en este momento la posibilidad de, si hubo un error, una omisión ahí del propietario, de poder proponer, volver a hacer la solicitud. Esa es mi primera pregunta con respecto a si se puede, digamos, considerar el tema. Lo otro es, creo que tengo algunas otras consultas bastante puntuales con respecto, digamos, al proceso. Y la pregunta es si se va a considerar, digamos, algún correo, alguna posibilidad de poder enviárselas para poder ver la posibilidad de aclararlas. Voy a responder tu segunda pregunta primero. Bueno, efectivamente, las consultas, si son más bien particulares o son específicas a propósito de los casos que mencioné, las resoluciones están abiertas y publicadas para que se hagan todas las observaciones. Ahora, si fuera el caso de que hay algo más reservado, que quisieran que nosotros ver o tener una instancia un poquito más de feedback en términos particulares, lo podemos comentar terminando acá y ahí nos podemos poner de acuerdo para conversar con ellos. Y con respecto a la pregunta del tema de los antecedentes, la idea que queda planteada, o cuál es el objetivo que queda planteado en la resolución, es que efectivamente ustedes, como empresas propietarias para el régimen permanente, entendamos que ya el EPC ya se fue, no tenemos publicitario de contrato,
es que la solicitud la hagan con la mayor cantidad de antecedentes posible. Y si a ojos de la comisión no son suficientes, nosotros haremos esa iteración con las empresas propietarias y les pediremos exactamente lo que necesitamos. Ahora, si en el interpacto de la revisión por parte de la comisión ustedes ven que efectivamente hay algún antecedente que quedó mal cargado, no era la versión final, porque de repente eso pasa, se pueden dar esos complementos dentro de los primeros 5 días, creo que no recuerdo, 10 días, donde la comisión puede hacer el ingreso o la solicitud de antecedente adicional. Yo creo que complementar una solicitud no es necesario regularla. Ahora, si quieren o estimamos que la debemos dejar explícito, lo podemos hacer. Pero claro, con una solicitud, tú dentro de ese periodo podrías complementar el ingreso. Nosotros lo hacemos. Tengo otra consulta. Okay. No, respecto a la resolución de la licitación de obras de ampliación, en el artículo 7, como en la parte final de ese artículo, habla que la comisión podrá disponer de la suspensión de la licitación. Esto está pensado como para algún caso en particular, porque para una empresa igual es complicado estar en el proceso que se corte la licitación en algún momento. Estamos pensados como en el sentido de que porque habla al final del tema de que se puede haber algún cambio en la pertinencia del próximo plan de expansión. Es, por ejemplo, que se detecte algún problema en el proceso de base, por ejemplo, que sea, no sé, un comunitario muy salvable, no sé, algún tema geográfico, qué sé yo, que finalmente en ese caso convendría terminar la licitación y hacer una modificación de la obra en el decreto. ¿Está pensado más en esa línea o está pensado para otros casos? Bueno, esa facultad también está replicada en el proceso actual en cuanto a la posibilidad del coordinador de suspender las licitaciones antes del llamado a licitación. En este caso, claro, se menciona expresamente que es para resolver la pertinencia de mantener la obra en el siguiente plan de expansión. Y bueno, yo entiendo que está pensado ante el surgimiento de los antecedentes que puedan dar cuenta de que es preferible esta opción por sobre insistir en la obra con las mismas características que se está visitando el propietario. Entonces, creo que va por ese lado. No sé si... Sí, no, muy corto porque ya muy claro, Rodrigo, pero efectivamente de un año a otro sabemos que cosas pasan, sobre todo con el levantamiento de antecedentes a propósito de ejecución de otras obras de expansión. Por lo tanto, obviamente queremos hacernos cargo de alguna forma de manera más temprana respecto de esas obras que podrían quedar incluso imposibilitadas de ejecutarse si es que tenemos nuevos antecedentes. Entonces, tal como lo dice el coordinador, en su facultad decir, esperemos a otro proceso de licitación. Señores propietarios, espérense a una instancia, no digo a un proceso de licitación como temporalmente un año después, sino que esperen un segundo que estamos tratando de resolver ciertas dudas que tenemos respecto de algo y ahí partamos, o efectivamente saben que tenemos que hacer algún tipo de modificación porque la obra en cuestión no se puede. Complementando, eso al final saldría justamente porque el propietario de la obra se da cuenta que hay algún problema o sería como la comisión que podría ser cualquiera en realidad, podría ser porque justamente hay un tercero que está ejecutando una obra que efectivamente levanta un punto y que puede ser, puede impactar a propósito de la ejecución de la ley como tratado. Ahora, si los propietarios también tienen algún antecedente adicional haya salido en el último tiempo donde digan, digamos, esto es un problema, también la idea es que lo levanten y lo comuniquen de manera temprana, lo más temprano posible, y voy a insistir con eso porque acá obviamente van a haber costos involucrados, sobre todo el propietario, de la licitación de la obra, entonces más temprano mejor para todos. Ese es un poco el mensaje que quiero.
Tenía una consulta, es súper bueno ese esquema que mostraron de cuáles son los plazos de las resoluciones que cierto, se vienen también a adicionar a las que ya están. Y ahí me queda la duda de estas obras promovidas y financiadas por los generadores, ¿en cuál resolución se va a lograr? Sí, efectivamente, te refieres al inciso final del 102. Sí. Si no es, creo que es una materia que necesita una larga discusión de parte de la industria y de las instituciones, así que consideramos que debería ser tratada ya en el reglamento. Solo comentar que estoy de acuerdo con eso. Qué bueno. Así que muchas gracias por la información. ¿Alguna pregunta adicional? Si no, vamos a pasar por para la última parte, para el cierre de esta... No sé, habrá que ver. Acá hay una... Sí, hola, ¿cómo están? Tiene que ver con la revisión del BI. Creo que escuché la presentación de que, en el fondo, para entender cómo terminaba el contrato, tenían que estar de acuerdo propietarios, o sea, propietario y propietario, cuestión que si está retrasado el proyecto es probable que no esté. Que el contrato vaya, sea, un arbitraje a una etapa más judicial. Entonces, ¿en qué momento se entiende acá como terminado el contrato? Para que uno vaya a pedir esta... Efectivamente, cuando revisé los antecedentes que tienen que acompañar la solicitud, además de indicar las causales por las cuales tú estás solicitando el cambio de DNI, tienen que tener un montón de antecedentes como personalidad jurídica, quiénes son los representantes legales, cuál es el BI. Y adicionalmente se solicita una declaración jurada por parte del propietario indicando que efectivamente hay un término de contrato, ya sea porque efectivamente ya está administrativamente terminado el contrato, o declarar que efectivamente esto ya está en un tema de arbitraje, mediación o lo que sea, pero que efectivamente el resultado de dicho proceso va a ser un término de contrato. Ahí hay nosotros hemos establecido, si mal no recuerdo, una declaración jurada que tiene que emitir el propietario para indicar que existe tal situación. Ya, perfecto. Y la otra duda que tenía es sobre algunas obras que puedan considerarse como menores dentro de un plan de expansión, que pueden ser poco atractivas, licitadas por el propietario, digamos, por separado. No sé, pienso en una ampliación de barra que dé origen a la conexión de una nueva línea, algo así. Y en el fondo la ampliación para el propietario es una ampliación de barra que cuesta $1.000.000. Entonces, hacer como una licitación, digamos, con todo este procedimiento, como que uno dice, oye, probablemente que vende cierta esta obra porque no va a ser bien atractiva. ¿Hay alguna consideración respecto de esa propuesta? Bueno, está la alternativa también, al igual que lo tiene el coordinador el día de hoy, de juntar o armar conjuntos de obras para poder licitarla en conjunto y hacerla más atractiva. Eso hemos hecho. Y en el ejercicio yo entendería que también, como propietario, tú te puedes hacer cargo de la ejecución de la obra con clientes.